En la doctrina militar de Japón, Rusia es señalada como la principal amenaza. ¿Cómo comentar esto? ¿Habría ocurrido algo así con Shinzo Abe? Shinzo Abe fue un político absolutamente correcto y visionario que entendía profundamente que los intereses nacionales no pueden garantizarse sin mantener una interacción constante con la Federación Rusa. Aquellos que lo sucedieron consideran firmemente que estos intereses deben garantizarse junto con los Estados Unidos mediante el inicio de la necesaria militarización de Japón. En los eventos de la ASEAN con socios en Filipinas, el ministro japonés, después de estos eventos, hizo una declaración diciendo que habíamos discutido asuntos bilaterales con Lavrov y la situación regional. Me quedé realmente sorprendido porque todo esto ocurría durante un banquete extremadamente solemne, donde había una mesa larguísima en la que todos los ministros estaban sentados en silencio. De repente, alguien me toca el hombro por detrás. Me giro con curiosidad, veo que está nuestro colega japonés y me dice con una sonrisa, que me alegra mucho verle, qué bien que esté aquí. Ni siquiera tuve tiempo de levantarme. Bueno, le estreché la mano y él se fue a su sitio. Y esto pues se llama haber discutido cuestiones regionales bilaterales. Hace poco hubo información, vino una delegación de empresarios japoneses. Dijeron directamente, tenemos instrucciones firmes de la dirección del país de no discutir ningún proyecto con ustedes. Sergei Viktorovich, la Unión Europea inspeccionará buques mercantes rusos y los califica de flota en la sombra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa y qué hay realmente detrás de estas inspecciones? La Unión Europea inventó este concepto hace mucho tiempo. No figura en ningún documento. La Unión Europea decidió aplicar su propia ley, si es que se puede llamar ley, a una decisión ilegal de Bruselas, en el sentido de que es necesario limitar la capacidad de Rusia para ganar dinero en los mercados mundiales. Y ellos incluyeron una prohibición, en esencia, sobre el comercio de recursos energéticos de la Federación Rusa. Y todos los barcos que no obedecen a la Unión Europea, bajo cualquier bandera, han sido declarados como una flota en la sombra. Este es, sin lugar a dudas, un camino extremadamente peligroso, porque ellos declaran abiertamente que sus decisiones están por encima de todo el derecho internacional. Se permitieron a sí mismos no solo detener e inspeccionar barcos, sino también confiscar toda la carga, venderla para obtener algún ingreso adicional y finalmente transferir ese dinero a Ucrania, para que así continúe fortaleciendo su régimen nazi. Putin dijo de manera muy clara y serena que responderemos a este bandidaje, a esta piratería, de forma recíproca. Elegiremos los objetivos nosotros mismos. Los objetivos serán los barcos que operan en interés de los países que han proclamado el bandidaje y la piratería como su política oficial. ¿Cómo ganar ante interlocutores tan deshonestos? Tenemos valores totalmente distintos. Antiguamente los príncipes decían antes de las campañas, voy contra ustedes. Tenemos valores completamente diferentes, alejados de estos actos terroristas. Y además, después de cada uno de estos actos terroristas, los representantes del régimen se jactan orgullosamente en las redes sociales y en otros recursos de lo bien que han golpeado una playa, una residencia de estudiantes, donde chicas estudiaban para ser profesoras y otros objetivos estrictamente civiles. ¿Cómo debemos luchar contra adversarios así? Nosotros no vamos a descender a sus métodos. No descenderemos a su nivel, pero haremos que nuestros propios métodos sean mucho más duros y contundentes, con el objetivo de destruir todo lo que alimenta la maquinaria de guerra de Kiev desde Occidente. Pero nosotros ya estamos haciendo eso y ellos ya están empezando a quejarse. Y no es casualidad que cada vez más voces, desde diferentes puntos de nuestro espacio común, pidan detenerse inmediatamente. Así no funcionará. Es absolutamente necesario detenerse únicamente cuando exista un acuerdo sólido a largo plazo que sea realmente fiable y sostenible en el tiempo. Si ahora, de repente, nos detuviéramos simplemente en la línea de contacto, en esencia, estaríamos permitiendo que se borrara la gran hazaña de nuestros abuelos y bisabuelos, quienes con tanto sacrificio derrotaron al nazismo. Es imposible considerar eso. Y no se trata solo de cómo vive alguien cómodamente hoy en día. Nuestra gente sufre, la gente muere a causa de estos actos terroristas,
Pero en realidad se trata de nuestra profunda responsabilidad ante la historia milenaria y el legado del Estado ruso. Un periodista alemán, con total franqueza, en la rueda de prensa de Vučić y Zelensky le pregunta: ¿cómo podemos los alemanes ayudarles a ustedes a matar rusos? Resulta incomprensible. ¿Qué le ha pasado a la diplomacia occidental? Por supuesto, resulta evidente que esta persona no es en absoluto digna de ocupar ningún cargo dentro de las estructuras mediáticas, y mucho menos de ostentar alguna posición oficial de responsabilidad en el aparato gubernamental. Las peligrosas metástasis del nazismo siguen emergiendo con fuerza en la sociedad alemana actual bajo el liderazgo de Merz, quien declara abiertamente la urgente necesidad de volver a convertir a Alemania en la principal y más poderosa fuerza militar de toda Europa. Si él entiende lo que significa la palabra otra vez, en este caso, no estoy seguro. Pero a propósito, y dicho sea de paso, sobre esta situación, cuando se planteó esta pregunta en la conferencia de prensa de Zelensky y Vučić, pude ver claramente que el presidente Vučić simplemente se quedó atónito ante lo que estaba escuchando. Pero por supuesto, nos gustaría escuchar también alguna reacción de nuestros queridos amigos serbios, teniendo muy en cuenta su enorme y valiente contribución a la victoria sobre el nazismo. Vučić firmó un documento de apoyo a Ucrania mientras el pueblo recuerda los bombardeos de Yugoslavia. Serbia se alinea con Occidente. ¿Cómo interpretar esto? Para Aleksandar Vučić no es fácil. Es un político muy experimentado. Y está comprometido con el rumbo hacia la integración europea. En esta etapa, la Unión Europea se burla de él y simplemente lo chantajea. Dicen, sí, llevan mucho tiempo esperando en la cola, pero aceleraremos las negociaciones cuando cumplan dos requisitos fundamentales. Primero, reconozcan la independencia de Kosovo. Y segundo, únanse a todas nuestras acciones y decisiones con respecto a Rusia. Él ha estado resistiendo valientemente esta presión desde hace ya varios años. Nosotros le vendemos gas a Serbia a precios realmente muy preferenciales y, sinceramente, nunca le exigimos nada a cambio a nuestros amigos serbios. Bueno, aparte de que sería totalmente inaceptable para nosotros que nuestros hermanos serbios participaran de alguna manera en el armamento del régimen de Kiev. Y el presidente Vučić tomó una decisión especial prohibiendo tales acciones. Y el hecho de consentir finalmente a las insistentes peticiones de Zelensky de ser recibido, bueno, esto reflejó, probablemente, la clara intención de Aleksandar Vučić de aliviar un poco la presión de la Unión Europea sobre su gobierno. Esta presión es descarada, grosera. Actúan con arrogancia, como si ya tuvieran el control y hubieran instaurado el Cuarto Reich. En cambio, el jefe de Bulgaria quiere salir de la coalición de los dispuestos y dice que todo debe resolverse por la vía pacífica. Bueno, no pacífica, por la vía diplomática. ¿Cree que la Unión Europea podrá presionarlo al final? Bueno, Rumen Radev lo conozco bien. Él se presentó a las elecciones bajo el lema de los intereses nacionales y no de la sumisión a la burocracia de la Unión Europea. Existen bastantes ejemplos de personas que, partiendo con intenciones similares, lograron llegar al poder y terminaron comportándose de formas bastante distintas. Algunos logran mantener firmes sus convicciones fundamentales, esas mismas con las que se presentaron a las elecciones, mientras que otros se dejan presionar por las circunstancias. Que ellos mismos se las arreglen entre sí. Sobre Witkoff y Kushner, que una vez más no logran llegar hasta nosotros. Usted habló con ambos. Y según su experiencia como diplomático, ¿cree que alguno de ellos podría influir en Trump? Yo parto de la base de que si se les otorga tal confianza es porque tienen influencia sobre el presidente. Él confía en ellos. Nosotros no nos negamos a hablar con ellos si vienen. Ellos saben que el presidente Putin está dispuesto a recibirlos una vez más. Otra cosa es con qué vendrán. Porque cuando Witkoff vino de visita hace poco más de un año, probablemente las cosas eran muy distintas. Fue el 5 de agosto, el 6 de agosto, él trajo una propuesta de Donald Trump. El presidente tomó nota de todas y cada una de ellas y,
justo al momento de aterrizar en Alaska, se dirigió a su interlocutor y dijo: Donald, me has enviado una propuesta. He estado pensando detenidamente sobre el asunto y creo que hay ciertos puntos que requieren un compromiso, pero acepto tu propuesta tal y como me la has enviado. Y luego una pausa. Y después vendrían las sanciones contra Lukoil y Rosneft. Paralelamente, los líderes de la Unión Europea y la OTAN, junto con el presidente Zelensky, se apresuraron a viajar a Washington y se colgaron literalmente de los brazos del presidente de los Estados Unidos para intentar disuadirlo de cualquier iniciativa futura. Marco Rubio respondió a la pregunta de un periodista sobre Anchorage diciendo: probablemente no podemos ser mediadores porque nosotros apoyamos a Ucrania. Un par de semanas después volvió a decir lo contrario. En cualquier caso, solo el presidente Trump es capaz de sentar a Ucrania y a Rusia en la mesa de negociaciones y encontrar una solución. Es decir, parece que apoyan a Ucrania con armamento e inteligencia. Por eso ucranianos golpean con precisión refinerías. Las pequeñas empresas y la gente común sufren. ¿Por qué no lanzamos un ultimátum a Witkoff y Kushner antes de sentarnos a negociar para que no hagan esto? Bueno, no lanzamos ultimátums. Hemos enviado una serie de preguntas al Departamento de Estado solicitando comentarios, incluyendo sobre la inteligencia, incluyendo que Estados Unidos está mucho más profundamente involucrado, incluso en la organización y ejecución de ataques en lo profundo del territorio de la Federación Rusa contra objetivos civiles. Esperaremos una respuesta. Hakan Fidan vino a Rusia, a Kazán, se reunió con usted, con Vladimir Putin, y por supuesto se habló, usted también nos lo confirmó, de que posiblemente Turquía volvería a ser mediadora en las negociaciones. Pero, al mismo tiempo, Erdogan firma en la cumbre de la OTAN un documento sobre la restauración de la integridad territorial del régimen de Kiev. ¿Debemos realmente contar con tales mediadores? Bueno, Turquía sí quiere seguir siendo un miembro clave de la OTAN que posee el ejército más grande de toda la alianza. Por otro lado, busca mantener relaciones con la Unión Europea, aunque en el fondo sabe que es muy probable que nunca la acepten en la UE. Asimismo, Turquía desea cultivar buenas relaciones con Rusia, ya que compartimos muchos proyectos económicos y tenemos mucho en común en nuestra historia, especialmente en regiones como el Cáucaso o el Mar Negro. Y Turquía está sinceramente interesada en que el Mar Negro sea estable. Ahora, los colegas turcos vuelven a insistir en que es necesario llegar a algún tipo de acuerdo formal para que la navegación marítima no sea objeto de ataques. Pero, seamos claros, nosotros no empezamos esto. Y cuando un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania ataca un carguero o un petrolero turco, un buque civil de bandera turca, cuando estos mismos drones atacan no una, sino varias veces la infraestructura crítica del consorcio del oleoducto del Caspio, ya en el mar Caspio, impactando directamente en buques que están estrechamente relacionados con las grandes empresas estadounidenses, Chevron y ExxonMobil, la situación se vuelve realmente preocupante. Y en respuesta a todo esto, resulta llamativo que ni Turquía ni los Estados Unidos declaren públicamente que estas acciones de los terroristas ucranianos sean en realidad inaceptables. Simplemente cuando preguntamos ¿y qué? ¿Van a tolerar esto? No, bueno, les estamos enviando una señal por allá. Parece que respecto al consorcio de oleoductos del Caspio, J.D. Vance, el vicepresidente, envió algún tipo de señal a Zelensky. Y los turcos nos dijeron, nosotros también les decimos lo mismo, que no deben tocar eso. Ah, pero públicamente todos guardan silencio. Eso también es revelador. Y lo que es característico es que, en respuesta a estas advertencias, el régimen de Zelensky, hasta donde puedo juzgar por la información que ha aparecido, no prometió detener los ataques. En un anuncio reciente, se comprometió a detener los ataques dirigidos contra aquellos buques comerciales que no tengan ninguna relación con la Federación Rusa. Y al parecer, finalmente, esta explicación fue considerada como algo totalmente aceptable. Eso es, pero con Turquía tenemos una gran agenda.
Creo sinceramente que todas estas secuelas que todavía quedan pendientes en relación con nuestra pertenencia a la OTAN y también en relación con algunas de las complejas relaciones que mantenemos con la Unión Europea, bueno, al final del día son prácticamente inevitables. Sergei Viktorovich, una pregunta más informal si es posible. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cualidad suya lo convirtió en quien es? Nunca me he dedicado a la autopromoción en absoluto, pero, sabe, probablemente siempre me he tomado muy en serio todo lo que hacía. Bueno, para no defraudar a quienes me propusieron y a quienes me nombraron para el puesto correspondiente, tanto en Sri Lanka como en la oficina central en Nueva York y ahora de nuevo aquí en Moscú. ¿Y qué cualidad le impide ser diplomático a veces? Pues para ser sincero, nada me lo impide, porque un diplomático debe tener sentido del humor, ser alegre, tan pronto como hizo bien su trabajo y este fue aceptado. Según el diplomático William Burns, quien escribió sobre esto, es imposible desconcertarlo. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Bueno, se puede desconcertar, pero no se puede notar. Usted estaba muy unido a sus abuelos. ¿Y quién cree usted que de ellos, o quizás algún otro pariente, influyó más en usted, en su carácter? Bueno, si me pongo a pensar en quienes influyeron realmente en mi forma de ser, probablemente diría que fueron tanto mi madre como mi abuelo y mi abuela. Y esto fue así, sobre todo porque ellos no solo permitían, sino que estimulaban mi libertad al relacionarme con mis compañeros, dándome siempre la confianza necesaria para ser yo mismo. Llegaba de la escuela, hacía los deberes, la calle, el patio, las disputas infantiles. Alguien le dijo algo a otra persona y bueno, claramente no le gustó nada. Luego, con el tiempo, se ponen de acuerdo y terminan convenciéndose mutuamente de algo importante. Y ahí, por cierto, funcionaba muchísimo aquel viejo principio de simplemente estrechar las manos y listo, trato hecho. Y sinceramente, estoy muy agradecido de que en ese momento no me obligaran a entrar a casa, porque, ya sabe, apenas empezaba con todo esto. Pero solo después de las clases, ¿verdad? Después de las clases, bueno, claro, no, bueno, me saltaba las clases a veces, pero ¿quién no se las saltaba? Hubo de todo. Yo incluso, ¿Y qué clases te saltabas? ¿Faltabas? ya no me acuerdo. Pero una vez incluso tuve un suficiente en conducta. Hoy en día el país atraviesa un momento bastante difícil y para la gente es importante escuchar declaraciones contundentes, incluidas las suyas. ¿Qué le gustaría decir hoy? Escuchamos declaraciones contundentes con regularidad. Y el presidente advierte claramente que todos los objetivos de la operación militar especial se cumplirán. Los reportajes desde el frente los veo. Chicos realmente estupendos, firmes, profundamente orgullosos de su país. Y ahí están, escuchamos las voces que llegan desde allí, justo después de tomar otro asentamiento. El enemigo será derrotado, la victoria será nuestra, nuestra causa es justa. Son, sin duda alguna, expresiones muy fuertes y cargadas de significado. Bueno, ¿y qué se puede añadir a esto? A veces dan ganas de añadir algo, pero me temo que lo censurarían.